Uno de los relatos más conocidos, más divulgados del Sefer HaZohar, que es el Sefer HaZohar. El Sefer HaZohar es el libro del resplandor. Un grupo de estudiantes, talmidín, compañeros de estudios encabezados por Rabbi Shimon Bar Yochai, Buxina Kadois, en arameo, la lámpara sagrada o la boca sagrada, se dedican a analizar, a buscar la luz oculta en cada uno de los libros de la Torá, cada uno de los capítulos, las secciones, los versículos, de cada palabra del texto, buscando esa luz que está. Hay un libro de Emmanuel Levinas que se llama Más allá del versículo, con la letra, diría yo, junto con la letra y más allá de la letra, sin transgredir el texto. Eso trata el Zohar. Esas 10 figuras retóricas son esos 10 estudiantes. Esa analogía con las 10 sefirot, el árbol de la vida, aquel que se analiza en el Sefer Yetzirah, el libro del deseo, que está cohesionado esas 10 figuras por la palabra, por las letras, los 22 grafemas, 10 más 22, 32 senderos, que son las 22 letras del alefato hebreo. Y este relato, se llama relato del discurso del anciano, Saba de Mishpatim, en arameo, está en la sección de Mishpatim, propiamente dicho, de la Torá. La sección de Mishpatim va del capítulo 21 al 24 inclusive, del libro de Éxodo o Shemot en hebreo, y se traduce como ordenanzas. Ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos, a los esclavos hebreos, las sirvientas hebreas, a la muerte o asesinato, a los golpes de los padres, sobre raptos, sobre maldiciones a los padres, daño provocado físicamente, asesinato a un esclavo, daño personal, daños físicos, animales asesinados, etc. Que uno a primera vista, la Torá es un texto metafísico, a primera vista dice, bueno, son ordenanzas o leyes que cualquiera tiene una lógica, son racionales, cualquier cultura podría reflexionar sobre ellas o tener en cuenta. Pero la Torá es un texto metafísico. Entonces, estas mishpatim, ordenanzas, están vinculadas, el Zohar y Luria posterior, el Zohar del siglo XIII, Luria del siglo XVI, tienen relacionadas con lo que se llama el Gilgul. Hay toda una sección del libro que se atribuye a Luria en forma intelectual y que escribe Haim Vital y Calabrés, el Etz Haim, el árbol de la vida, Yar al-Gilgulin, el portal de la, se traduce como vulgarmente con la reencarnación, el portal Yar al-Gilgulin de las rotaciones. Gilgul es rotación, tiene gal, 2 veces rueda, y la bab en el medio, el ser humano que rueda y rueda, que como una piedra se va refinando, que va cambiando, reconociendo, experimentando, diría yo, distintas realidades y empatizando verdaderamente, ¿no? A veces hay una empatía intelectual o teórica, pero no hay otra forma de aprendizaje que el padecimiento. Uno dice, es traumático, uno puede decir, pero uno padece la realidad de cada uno puede observar la realidad de otro. A veces los políticos en sus campañas van a distintos lugares donde hay carencias, dificultades, pero son observadores. Hay un interés espurio, pero experimentar, vivir esa realidad, el frío, la carencia de alimentos, las dificultades para encontrar trabajo, etcétera, todo lo que enfrenta una persona, a veces hasta las personas que supuestamente lo tienen todo, a veces uno tiene que pasar por otra vez experimentar distintas realidades, rotar, cambiar de roles para poder aprender. Esto es el Gilgul, en hebreo no hay esa posibilidad de refinar nuestras creencias. Todos estamos impelidos por una pasión, un pacto de este padecimiento, y nuestra voluntad está direccionada o pautada por una creencia que nosotros desconocemos.
un ejemplo, hay personas que no pueden dejar de trabajar, que tienen adicción, ese es el término sería preciso, uno lo puede decir, tiene que estar ocupado permanentemente, no se satisfacen, no pueden disfrutar del ocio. Otros, por el contrario, no, son personas ociosas o perezosas. Hoy en día, diría yo, la cultura promueve la lujuria que no solamente tiene que ver con la perversión sexual, sino también el lujo, la ostentación, las selfies, el Instagram, el Facebook, ¿no? Una vida así, una felicidad o una aparente, diría yo, superficial, pero en el fondo hay dolor también. Lo otro es lo contrario, es la modestia. Hay reglas de sinuit, se dice en hebreo, de modestia, no solamente el recato, es el término preciso, no solamente el vestir, en la forma de presentarse en un lugar, sino también con las palabras, hasta los pensamientos, ser delicado, lo que uno, no emitir juicios acelerados, palabras dañinas, etcétera, etcétera. Entonces, esta sección de Patín, esta es una fotocopia del libro del Zohar, esta es una de las secciones del Éxodo, la traducción de León Duchovny. ¿Quién es León Duchovny? León Duchovny fue un judío ucraniano que a la edad cuando tiene 1 año su familia viaja a Argentina y se radica en una colonia en la provincia de Entre Ríos. Había varias colonias judías, hay una película que se llama Los Gauchos Judíos, que se desarrolla en esa región. Moisés Pil, una de esas ciudades famosas, la villa de Moisés. Y estudia filosofía y letras, es docente en la Facultad de Filosofía y Letras, es ensayista, es periodista. Y la traducción de este texto al español, del Zohar español, de 5 libros, están ahí, la pueden buscar en internet, se puede bajar en PDF. Está en editorial Sigal. Sigal es una editorial argentina que hace muchos años, no sé si seguirá estando ahí, en la calle Corrientes y Pueyrredón, tenía una librería muy famosa, muy visitada por algunos de nosotros. Entonces, en este momento, este discurso de Mishpatim, de Saba de Mishpatim, del anciano, sucede con el encuentro de uno de esos 10 estudiantes de Kabbalah o figura retórica. Se encuentran 2 de ellos, se reencuentran 2 de ellos en la ciudad de Tiro, y dice así: Rabbi Hilla y Rabbi Yosef se encontraron una noche en la torre de Tiro y estaban cada uno contento de la compañía del otro. Rabbi Yosef dijo, uno de ellos, dice: cuán alegre estoy de ver el rostro de la Shekinah, porque durante todo mi viaje aquí me molestó rechinar de un viejo carretero que me cansaba con toda clase de preguntas tontas. Por ejemplo, abre comillas, ¿cuál es la serpiente que vuela en el aire mientras sus dientes yace sin... ¿cuál es la serpiente que vuela en el aire entre sus dientes mientras entre sus dientes yace sin ser molestada una abeja? ¿Qué es lo que empieza en unión y termina en separación? ¿Qué águila es esa cuyo nido está en un árbol que todavía no existe y cuyos polluelos son saqueados por criaturas que aún no han sido creadas en un lugar que no es? ¿Qué son esos que cuando ascienden descienden y cuando descienden ascienden? ¿Y qué es 2 que son 1 y 1 que es 3? ¿Y quién es la Virgen hermosa que no tiene ojos y cuyo cuerpo está oculto y sin embargo revelado en la mañana y oculto durante el día y que está adornado con ornamentos que no existen? Cierra comillas. Toda esta pregunta se hace este anciano, le hace a Rabbi Yosef. Si estuvo mortificándome todo el camino, pero ahora tendré paz, dice Rabbi Yossi, y podemos dedicarnos a comentar la Torá en vez de derrochar el tiempo en charla vacía. Esto es. Rabbi Hilla dijo, Rabbi Hilla era uno de los más cercanos a Shimon Bar Yochai, uno de los discípulos, todos tenían unas más o menos cercanías, esos 10 como la Sefirot, más cerca de ese hombre que era el que los guiaba, ¿no? Esa lámpara, Bukina, Akadosh. Rabbi Hilla dijo, ¿no sabes nada de ese anciano? Rabbi Yossi respondió, solo sé que nada hay en él, porque si hubiera algo, habría expuesto algún texto de la Escritura y el tiempo invertido en el camino no habría sido sin provecho. ¿Está el hombre viejo en esta casa?, preguntó Rabbi Hilla. Porque a veces ocurre que en vasijas que parecen vacías se pueden descubrir granos de oro. Esta frase es maravillosa, porque a veces ocurre que en vasijas que parecen vacías se pueden descubrir granos de oro.
no subestimes a nadie. Dice, hay una frase de la Mishnah, del Pirkei Avot, que dice, que pregunta, Ben Soma, es una de esas 4 preguntas que hace Ben Soma, Eiseja Hancual es el sabio. Él responde a Lomer, a Kol, a Adam, el que aprende de todos y cada uno de los seres humanos. Ese es el sabio, que aprende de todos, el que es modesto en su opinión, que dice, a ver, que este hombre, ¿qué pasó? Sí, dice, respondió Rabbi Yossi, está aquí preparando forraje para su burro. Llamaron, pues el carretero y él vino a ellos. La primera cosa que el hombre viejo dijo, el anciano dijo, fue, ahora los 2 se han vuelto 3 y los 3 1. Ya está respondiendo una de las preguntas que se hacía. Se planteaba preguntas, como una especie de ensayista en forma oral. Se planteaba preguntas. Los 3 se han vuelto 1. Y yo dijo, no, te he dicho, dice que sos solo la insensatez. Dice, no, todavía no lo termina de entender, Rabbi Yosef. El viejo hombre se sentó y dijo, señores, solo recientemente me vuelvo un carretero, tengo un joven hijo a quien envío a la escuela y al cual quiero criar en estudio Torah. Y sigue hablando, y habla de cosas, y empieza a analizar todos estos textos, estas cuestiones, estas preguntas que se hacía, que lo llevan a otras preguntas. Esto es muy interesante. Las preguntas que no se plantean preguntas, esas preguntas no tienen una respuesta cerrada. Entonces dice en un momento, esto es lo que más se dice, a veces suelo decir, ay, Ariel, Pacuso, ¿dónde te has metido? Parafraseando, dice, viejo, ¿qué has hecho? Se dice a sí mismo. Oh, si te hubieras mantenido silencioso. Verdaderamente te has lanzado al gran mar sin timón y sin vela. ¿Qué harás ahora? ¿Ascenderás? No puedes. ¿Descenderás? Es imposible. El abismo profundo te tragará. ¿Qué harás? Oh, viejo, no puedes retroceder, pero que no te falle en tu espíritu o tu fuerza, porque sabes que ningún otro hombre en tu generación se ha aventurado a lanzarse en una pequeña embarcación en el ancho mar, como tú lo estás haciendo. El hijo de Yochai, Shimon Bar Yochai, el hijo, Bar es hijo, sabe cómo guardar su camino, y aún él, cuando entra en las peligrosas aguas profundas de los mares altos, primero mira en torno suyo, para ver si será capaz de cruzar. Pero tú, viejo, no hiciste así. Y bien, viejo, como has llegado a este paso, no mengues tus esfuerzos, no cedas, navega a la derecha y a la izquierda, a lo largo y a lo ancho, abajo, en la profundidad y arriba en las alturas. No te amilanes, viejo, ten coraje. ¿Con cuántos gigantes has luchado y cuántas batallas has ganado? Él lloró, luego comenzó de nuevo. Esto de Rabbi Shimon Bar Yochai es relativo, porque Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo en una cueva, Merón, cada año el día 33 de la cuenta del Omer, de que va del Pesach hasta la entrega de Torah, el 15 de Nisan, etc., hasta el 3 de Siva. El Agua Omer se llama, se recuerda el Yotzai, el fallecimiento, el que deja este mundo, Rabbi Shimon Bar Yochai, y se sienten fogatas en recordación, la celebración de ese evento en la cueva de Merón. Él se fue refugiado con su hijo porque lo perseguían los romanos. Estuvo 12 años solo con su hijo estudiando Torah, el texto de memoria, alimentándose con una algarroba y el fruto de una algarroba y el agua del manantial que corría a la puerta alrededor de esa cueva. Y cuando sale a los 12 años, era tal la energía, estaba tan imbuido, tan apegado a la Torah, que ve a una persona que está trabajando en el campo y lo destruye, porque dice, ¿qué estás haciendo que no estudias Torah? Entonces él, el creador, el rey del mundo, lo lleva de vuelta a la cueva y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a destruir mi obra? Tenés que estar un año más para poder refinar esa vasija, se dice en hebreo, porque la vasija contiene, cuando mayor es la luz que contiene la vasija, más, aunque sea translúcida y porosa, para transmitir ese conocimiento, esa luz tiene que ser muy vigorosa y ser cuidadoso, preciso en la comunicación, en el compartir ese saber para no dañar a los otros, no violentar el entendimiento y la sensibilidad de los otros. Entonces, casi el momento, dice, el viejo permaneció en silencio por un momento. Esto es, casi lleva todo el texto, toda la parte del Mishpatim, el texto es enorme y habla de muchísimas cosas referidas otra vez al Gilgulim, la rotación de las almas. El viejo permaneció en silencio por un momento y los compañeros se asombraron, no sabiendo si era de día o era de noche. Estaban hipnotizados por el discurso, por los dichos de este hombre.
ni si estaban parados o sobre sus cabezas, le había dado vuelta todos sus pensamientos. Entonces el viejo comenzó de nuevo con el versículo: si compras un siervo hebreo, él servirá 6 años y el 7º saldrá libre por nada. Entonces, ¿qué trae este asunto? ¿Qué se refiere esta sección? Habla de lo que en hebreo se dice Id Malhut. Id Malhut en hebreo se traduce como reconsideración. Reconsideración. Lo que está en rojo es la raíz del término, que es Melech. Melech es rey en hebreo. No es meritorio ser rey, sin rey no reconsidera sus acciones. Él, Melech Haolam, el rey del mundo, el rey Melech Alum, de oculto, él con mayúscula, él reconsideró este cosmos, según la tradición hebrea que conocemos, conocido y conocido, enorme, no es el primero que él creó. Él primero estaba basado en el rigor, hay esquirlas, hay de ese mundo, cuando el primer versículo de Torah dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim. Elohim es un nombre divino que debe ser con rigor, es homónimo en términos numéricos, suma 86 a Teba, que es naturaleza. La naturaleza es dura. Las leyes de naturaleza del cosmos, cosmológicas, son diferentes que las leyes humanas, o deberían ser distintas que las leyes humanas. Las leyes humanas tienen que ver con el amor. Si bien Or Akadosh Baruj Hu, el acrónimo de Abba, Aleph, Hei, Beit y Hei, Or es la energía que ensambla el cosmos, Abba, amor. El ser humano debe acceder, debe refinar esa voluntad para acceder al amor consciente, que es lo que une el cosmos. Palabra de otro León Tolstoy, en un cuento que llama ¿De qué viven los hombres? En 1881, refiere a un ángel que cae del cielo, que no cumple con una misión. Lo que une, lo que promueve la convivencia es el amor. El amor que debe llegar a... No, lo contrario del amor es el miedo. El odio es el amor revuelto. Pero el amor es lo que las leyes que deberían pautar la convivencia humana. Entonces, este rey considera esa creación. No puede ser rigurosa porque, como dice una Mishnah atribuida a Akiva, Ben Yosef, el maestro de Shion Bar Yochai, dice: todo está previsto. Todo está previsto. Se nos concede libre albedrío y Dios juzga con bondad. No juzga, pero con bondad. Es misericordioso, por otro nos equivocamos, elegimos a veces en forma imprecisa, no trabajamos, no reconsideramos nuestras acciones. Hay una historia, un texto de Yehudá Leví del siglo XII que refiere a una leyenda, la historia, refiere a un pueblo, los Cúsaros, los Házaros se dice, cerca del Golfo Pérsico, se llama Cúsar, y el libro es casi una apología de la religión hebrea. Un rey házaro se reflexiona sobre su creencia, entonces reúne a un cristiano, a un musulmán y a un judío. El judío se lo convence de los valores de la tradición, las explicaciones de la creación, etc. El libro es. Entonces él y un grupo de nobles se convierten al judaísmo, se convierten a la tradición hebrea. Él reconsidera, entonces pensáis, ¿está bien lo que pienso? No sé, ahí en Argentina el presidente Javier Milei está en un proceso de conversión al judaísmo. No sé si su séquito, si llamarlo así, de esa gente que lo rodea, va también a seguir su proceso de conversión. Él considera este asunto. David, el rey que se precia, si uno rey no de ser a eso que es la corona, Keter, de su propia realidad. David es un rey también que se cuestiona en el momento cuando su hijo se enferma, eso que es, pregunta al profeta, que dice: ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo está enfermo con Betseba, que había un fruto de un adulterio? Dice yo, Gatilla, en un libro, David y Betsabé, que le correspondía. Lo que pasa es que la impaciencia se apuró de David, al ver esa mujer hermosa en la terraza. Entonces dice: ¿por qué te cuento una parábola? Si tú fueras un pastor que tiene 100 ovejas, y hay un pastor que tiene una oveja y le saca la única oveja, que era Urías, el esposo de Betseba, y se la saca, ¿qué sería vos como rey?
dice, lo mato. Y en esas palabras le dice, ese tú eres tú. Entonces él hace ayuno, se pone ceniza a su cabeza, anda por el pueblo pidiendo perdón. Y dice la tradición que el que diga que David pecó se equivoca. David fue perdonado. Y de hecho, después de esos sucesos queda embarazada nuevamente Betseba y nace Salomón, aquel que construye el templo. Yo entiendo que no es que David, este hombre que hablaba y se enojaba con Dios, el autor de la mayoría de los salmos, no es que no se le permitió crear un templo porque tenía las manos hechas en sangre, sino porque él entendía, Amacón se dice en hebreo, Dios es el lugar, todo el cosmos es el templo. Decía Nachman de Bresle, hay que salir al campo, cada hierba tiene una melodía, tiene una enseñanza. Pero ¿para qué un templo? Entiendo yo que diría David, dice, todo el cosmos es tu templo. Los seres humanos, muchos o algunos seres humanos necesitamos un lugar para reunirnos, un templo. Entonces, este término, Itmalhut, reconciliación, es lo que es, podríamos meditar en esto, una meditación profunda, en cada uno de nuestros actos, pensamientos, lo que asociado con la Iboedú, de la práctica que promueve el Rabbi Nachman de Bresles, aislarse para pensar sobre sus acciones, sus actos, reconsiderar nuestras creencias, que pautan nuestra conducta, son precisas, no hacen daño a nadie. Nuestro discurso, plantearnos preguntas. A veces, ¿cuántas veces sus decisiones están impelidas, uno elige una carrera, un oficio, una tradición, impelido por esa, y sin saber por qué? Dice, ¿por qué uno elige si está pautado por una voluntad que no reflexiona? Uno tiene que hacerse preguntas, reconsiderar su existencia. Para ser, hoy Malhut otra vez, un rey, ser coronar su realidad. Amén.